Me llamo Tori Townsend y tengo 38 años. Fui la hija de la que nadie presumía. Crecer en la casa Townsend significaba crecer bajo la sombra de Marcus. Mi hermano era 3 años mayor, de hombros anchos, encantador sin esfuerzo, ese tipo de persona en quien los desconocidos confiaban a los pocos minutos de conocerlo. En cada cena familiar, en cada reunión festiva, en cada conversación casual con los parientes, todo de alguna manera terminaba regresando a Marcus. Sus calificaciones, sus premios, su gran potencial, su futuro. Yo solía sentarme frente a la mesa, comiendo en silencio, viendo cómo cambiaba el rostro de mi madre cuando lo miraba a él y cuando me miraba a mí. No era algo dramático. Era diferente. Más cálido. Más vivo. Tenía 14 años la primera vez que lo sentí de verdad, como una herida. Llegué a casa con 89 en un examen de matemáticas para el que había estudiado 3 semanas. Mi padre apenas levantó la vista del periódico. Marcus sacó 96 en el suyo, dijo. Nada más. Sin reconocimiento al esfuerzo, sin reconocer que yo había trabajado duro. Solo un número que no era el mío colocado junto al mío para hacerlo parecer más pequeño. Me fui a mi cuarto y no lloré, porque ya estaba aprendiendo que llorar no cambiaba la comparación. Solo te hacía ver más débil encima de todo lo demás. A mediados de mis 20s, había construido algo real en silencio. Empecé una pequeña firma de consultoría financiera con 2 colegas en quienes confiaba. Trabajábamos en una oficina rentada, tomando clientes que nadie más quería, pequeños negocios que se desangraban sin entender por qué, restaurantes familiares que no podían leer sus propios márgenes, contratistas que ganaban bien pero no ahorraban nada. Era buena en eso. No de forma ruidosa, sino de la forma en que los números decían la verdad, y los clientes regresaban y recomendaban a otros. Mientras tanto, Marcus se había convertido en el centro visible de la familia. Lanzó una empresa de hospitalidad a principios de sus 30s, adquiriendo restaurantes y salones de eventos en todo el estado. Sus redes sociales eran un flujo constante de inauguraciones glamorosas, apariciones de celebridades y artículos de revista brillantes. Mis padres asistían a cada corte de listón. Mi madre guardaba una carpeta con artículos impresos sobre él, gruesa de recortes, con las esquinas suaves de tanto manipularla. La vi una vez en la encimera de la cocina y me quedé mirándola más tiempo del que debía. Lo que nadie en mi familia sabía era que Marcus se estaba hundiendo. Todo empezó con un comentario casual de Diane, una mujer que tenía una empresa de suministros de catering y conocía bien la industria. Dijo que los locales de Marcus tenían facturas atrasadas. Bastante atrasadas. Al principio no le di importancia. Los problemas de flujo de efectivo son comunes en la hospitalidad. Pero luego otra persona lo mencionó, y luego otra. Mi mente hizo lo que siempre hace cuando los números no cuadran, siguió investigando. Lo que encontré durante los siguientes meses, a través de registros públicos, contactos de la industria y conversaciones con personas que ya estaban cansadas de esperar, fue un patrón que me tensaba el estómago cada vez que lo veía. Marcus había estado usando la apariencia de éxito para conseguir préstamos respaldados por propiedades que no poseía completamente. Tenía inversionistas que creían ser socios de negocios rentables, pero nunca habían recibido una contabilidad adecuada. Sus libros eran una actuación, no un registro. Y en algún punto de todo eso, había convencido a nuestros padres de confiarle dinero. Me enteré por mi madre, no porque me lo dijera voluntariamente, sino porque llegué a la casa una tarde y ella estaba en el teléfono con esa voz baja y tensa que usaba cuando algo iba mal. Cuando colgó, me miró y dijo, sin darse cuenta de cómo sonaría. Ojalá fueras más como Marcus. Él está haciendo algo significativo con su vida. Le pregunté qué quería decir con significativo. Dijo que Marcus tenía visión. Que algunas personas saben construir un legado y otras solo manejan los pequeños problemas de otros. No lo decía con crueldad. Y eso lo hacía peor. Ella realmente lo creía. No dije lo que sabía. Todavía no. Me lo guardé, como me había guardado todo en esa casa toda mi vida, con cuidado, en silencio, sin hacer escándalo. Entonces Marcus anunció su gala benéfica anual. De etiqueta, en su local más impresionante, un salón convertido en el centro de la ciudad. La llamó Gala de la Fundación Townsend, un nombre que inventó completamente para la ocasión. No había fundación. No había caridad registrada.
No había ningún rastro legal que conectara el evento con una organización real. Los boletos costaban $800 cada uno. Se invitaba a donaciones para lo que el material promocional describía como un fondo para jóvenes emprendedores en comunidades vulnerables. Mis padres estaban sentados en la mesa principal. Mi madre había comprado un vestido nuevo. Mi padre llevaba su mejor traje recién lavado en seco. Brillaban de orgullo. Yo también estaba en esa sala. Marcus no me había invitado. Compré un boleto a nombre de mi empresa y me senté hacia el fondo, con un saco oscuro y una carpeta en mi bolsa. Dentro de esa carpeta había 2 semanas de documentación cuidadosamente reunida, registros bancarios obtenidos por canales legítimos, archivos públicos y correos reenviados por 2 antiguos inversionistas de Marcus que ya habían perdido la paciencia y estaban dispuestos a hablar. Vi a mi hermano subir al escenario entre aplausos. Lo vi hablar de generosidad, de comunidad y de la responsabilidad de quienes tienen éxito para levantar a otros. Vi a mi madre llevarse la mano al pecho como si fuera a llorar de orgullo. Llegó el momento en que el anfitrión abrió el micrófono a los invitados. Me puse de pie. Marcus me vio desde el escenario, y algo cambió en su expresión, una tensión en los ojos, una quietud que reemplazó su confianza fácil. Lo entendió de inmediato. Que yo estuviera ahí significaba algo. Mi madre soltó una risa baja desde la mesa principal. Se inclinó hacia la mujer a su lado, y la escuché claramente a través del salón de techos altos. Bajo, pero no tanto, dijo. Esa es su hermana. Nunca va a ser tan buena como él. Yo me enderecé y miré a Marcus. Luego miré a mi madre. Y dije. Entonces dile que pague todas las cuentas. Ya no voy a enviar más dinero. El rostro de mi madre cambió de inmediato. Y luego, lo dijo en voz lo bastante alta como para que los de alrededor lo escucharan. ¿Qué dinero? Nunca recibimos un solo dólar tuyo. El salón entero se quedó en silencio. Abrí mi carpeta. El silencio en ese salón tenía peso. No era el tipo de pausa cómoda entre canciones o el silencio respetuoso antes de un discurso. Era la quietud de 300 personas sintiendo al mismo tiempo que algo estaba mal. Los cubiertos se habían detenido a medio camino. Las conversaciones se habían cortado en seco. Todos me miraban, una mujer al fondo, sosteniendo una carpeta, frente a un escenario donde su hermano tenía un micrófono y una expresión que intentaba controlar a toda costa. Las palabras de mi madre aún flotaban en el aire. Nunca recibimos un solo dólar tuyo. Lo que ella no sabía era que yo había estado enviando dinero durante 4 años. No directamente a mis padres, sino a Marcus. A petición suya, con la seguridad de que él administraba los gastos del hogar desde que la salud de nuestro padre había empeorado. Me había llamado 2 veces al año, siempre calmado, siempre razonable, siempre con una cantidad específica y una cuenta específica. Le envié poco más de $62,000 en esos 4 años. Ni una sola vez le dio un centavo a nuestros padres. Caminé hacia el frente del salón. La gente se movía para dejarme pasar. Me detuve al nivel del piso, frente a todos. Hablé sin levantar la voz, porque aprendí que la calma es más aterradora que la rabia para quienes están acostumbrados a salirse con la suya. Dije que la Fundación Townsend no existía como organización benéfica registrada. Dije que tenía declaraciones de 2 inversionistas presentes en esa gala que habían sido prometidos rendimientos y reportes financieros que nunca recibieron. Dije que tenía transferencias bancarias que mostraban que los fondos descritos como préstamos para renovaciones del lugar se habían usado para gastos personales y para mantener la apariencia de un negocio que llevaba al menos 14 meses en insolvencia. Dejé la carpeta sobre la mesa más cercana y dije que cualquiera que quisiera revisar los documentos podía hacerlo. El salón explotó. No en gritos, sino en el murmullo urgente de 300 personas girándose unas hacia otras al mismo tiempo. Las sillas se movieron. Alguien al frente dijo el nombre de Marcus con tono cortante. 2 hombres de traje cerca de la pared lateral, los inversionistas con los que Diane me había puesto en contacto, se levantaron y caminaron hacia el escenario con sus teléfonos ya en mano. Marcus habló. Dijo mi nombre con una voz que intentaba ser autoritaria y fracasaba. Dijo que yo siempre había resentido su éxito. Dijo que estaba haciendo acusaciones que no podía probar. Dijo que esto era un asunto familiar llevado injustamente a un espacio público. Yo respondí. Los $62,000 que te transferí durante 4 años,
Dinero que mi propia madre acaba de decir frente a este salón que nunca recibió. Ya hicieron esto un asunto público en el momento en que vendiste boletos de $800 para una caridad que legalmente no existe. Bajó del escenario y caminó hacia mí, bajando la voz. Dijo que no entendía el panorama completo, que el dinero se había usado para el negocio, que planeaba devolverlo, que no era el momento ni el lugar. Yo dije, el lugar es donde estén las personas a las que les debes explicaciones. Se giró hacia nuestros padres y comenzó a explicar. Habló de flujo de efectivo, ciclos de inversión, planes de reestructuración que supuestamente había estado desarrollando en silencio. Sonaba preparado. No para ese momento específico, sino para una versión de ese momento que siempre había sabido que llegaría. Mi padre lo interrumpió. Mi padre, que en 30 años casi nunca había alzado la voz, que había dejado que las comparaciones en la mesa familiar cayeran sin cuestionarlas, levantó una mano y dijo simplemente: «Basta». La palabra cayó como una puerta cerrándose. Me miró. No con la comparación automática de toda una vida. No midiéndome contra Marcus. Me miró directamente. Y me preguntó en voz baja si los documentos eran completos y verificables. Sí, respondí. Preguntó si tenía copias aseguradas. Se las envié a mi abogado esta mañana, con instrucciones de proceder si no me contactaba antes de medianoche. Asintió una vez. Luego dijo: «Has estado resolviendo cosas de las que ni siquiera sabía que había que hacerse cargo». No fue una disculpa completa. No borró 38 años. Pero fue una frase de un hombre cansado, en una mesa construida sobre dinero que no era real. Y aún así, significó algo. Marcus se fue antes de que terminara la noche. Los dos inversionistas lo siguieron. El anfitrión anunció que la gala quedaba suspendida a la espera de aclaraciones. La gente se fue en grupos silenciosos. Mi madre me encontró cuando el salón ya se vaciaba. No habló de inmediato. Solo me miró como se mira algo que ha estado frente a ti toda la vida sin que realmente lo hayas visto. Preguntó por qué había seguido enviando dinero si nunca fui reconocida, nunca valorada, siempre comparada y siempre considerada insuficiente. Le dije la verdad. Porque son mis padres. Y creí que lo necesitaban. No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque era lo correcto. Me tomó la mano un momento y dijo que lo sentía. No por todo. No de la forma completa que la palabra merece. Pero lo sintió. Y eso fue más de lo que esperaba llevarme de ese lugar. Marcus enfrentó una demanda civil presentada por 3 inversionistas en los meses siguientes. Los fondos de la gala fueron congelados. Los locales pasaron por una reestructuración que eliminó la ilusión y dejó algo más pequeño, pero al menos honesto. No he vuelto a hablar con él desde esa noche. Mis padres son mayores ahora y necesitan apoyo real. Yo aún lo proporciono directamente, con total transparencia. La forma en que el dinero debería moverse entre personas que están intentando volver a confiar. No soy la hija de la que la gente presume. Nunca lo seré en el sentido de las carpetas en la cocina o los aplausos en inauguraciones. Pero soy la que apareció con la verdad cuando el salón la necesitaba. Y he entendido, por fin a los 38 años, que hay una fuerza particular en la persona que nadie ve venir. No te ven venir porque nunca te miraron de verdad. Y eso, al final, es la ventaja.